Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, estas caras conocidas, ¿eh? Bueno, tengo la alegría inmensa, en nombre de todo el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, del que formamos parte de una manera u otra, cada uno de nosotros aquí presentes, de presentarles a un expositor, a Agustín Porres, que ha venido a compartir con nosotros sus conocimientos, sus saberes, sus habilidades y competencias en el área educativa. Es una persona muy reconocida a nivel educativo, a nivel no solamente en la Argentina, sino en diferentes lugares del mundo. Agustín es magíster hemos dado ese título a través de la Georgetown University de Washington, D.C., estudió filosofía, es un escritor en varios medios de comunicación y es el director regional para América Latina de la Fundación Barqui, que es una fundación que se dedica especialmente a temas educativos a nivel global. Realmente es para nosotros una alegría, un lujo, un honor tenerlo aquí presente y que él nos pueda compartir, ya les digo, toda su experiencia en el área que nos interesa a todos los que formamos parte de este instituto. Al mismo tiempo, Agustín escribió un libro que se llama Tareas Pendientes, que recoge una serie de testimonios que él pudo colectar de ministros de educación de todo el mundo, que hace que ese libro sea verdaderamente un libro de gran utilidad para las personas que están interesadas en ver cómo proyectar la educación hacia adelante, haciendo que la educación sea verdaderamente algo innovador, superador de los esquemas que estamos habituados a ver. Por tanto, es una investigación interesantísima. Tiene una versión en castellano y otra versión en inglés de ese mismo libro que ha sido y es de mucha utilidad para todos los que se interesan en el área educativa y en cómo innovar en estas mismas áreas. Por eso quería darle la bienvenida en nombre de todos a Agustín Porres, que, entre otras cosas, paralelamente, y no porque sea menos importante, es hermano de nuestro querido padre Juan Martín, vicario parroquial de Las Nieves, así que bueno, es un honor doble para nosotros también tenerlo aquí. Muchas gracias, Agustín, por estar aquí presente. Te damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias, padre, por la presentación. La idea que tenemos es que esto pueda ser un espacio de conversaciones, que Agustín nos pueda nutrir con su saber, su experiencia, pero que, bueno, a partir de algunas preguntas también que puedan surgir, la conversación sea más enriquecedora todavía. Si querés nos sentamos, no sé cómo estás más cómodo, es como parado, formal, sentado. ¿No? Vení, nosotros nos sentamos al lado tuyo como Dale, custodias, yo no si sé. no camino. Como por eso, como quieras, nos quedamos acá entonces, no queremos incomodar a nadie. El padre nos contaba recién que, bueno, Agustín, entre otras cosas, es autor del libro Tareas Pendientes, que recoge entrevistas a 31 ministros del mundo. Y por ahí lo que queríamos es que nos puedas compartir una breve reseña de aquellas experiencias recogidas para que a partir de ahí podamos quizás preguntar y profundizar algunas cuestiones. Así que... Bueno, gracias por la presentación exagerada y gracias a ustedes por estar... por la garra de estar un miércoles a las 6 de la tarde acá. Ya cuando me invitaron, eso me llamó la atención. Entonces, por eso vine contento, además de a visitar a Juan. Me parece que está bueno. Somos un grupo normal como para poder charlar y que sea más una conversación que una presentación formal. Yo cuento 3 o 4 ideas disparadoras y en base a eso charlamos. Pensaba un poco que se presenten ahora, pero capaz se nos pasan 15 minutos, prefiero tirar 3 ideas y empiezan a pimponear y ahí se van presentando cuando quieran comentar cualquiera de ellas. Y después les muestro un video breve de lo que hacemos en Fundación Barqui. Como partiendo en 2, yo trabajo en la Fundación Barqui hace 7 años, que empezamos en Argentina. Es una fundación global que abrió las puertas en Argentina hace 7 años y ahora estamos trabajando en toda América Latina. Trabajamos para celebrar la profesión docente como el objetivo más grande, porque entendemos que hicimos un estudio de cuánto se valora la profesión docente en los países y cómo les va a esos países. No hay
no es que una cosa cause la otra, pero está relacionado. Países donde un docente es como un médico, tiene un resultado. Países en donde el médico está acá y el docente está acá, los resultados son más bajos. Entonces, para eso buscamos celebrar la profesión, que quiere decir, el mensaje no es para los docentes, sino para el resto. Que el resto entienda la importancia de los docentes y que los empiece a celebrar como celebramos otras profesiones. Por eso creamos el Global Teacher Prize, que es un premio de $1 millón a un docente. Es fuerte. No hay una vez que no genere... ahora que estamos viendo, se acerca el Mundial, ¿no? Vemos Messi se gana 80, 100 millones de dólares por año, nos parece natural. Que un docente se gane $1 millón parece como que está mal, que hay algo que nos equivocamos o que hay un cero de más, como que no corresponde. Y en el fondo la idea es generar ese impacto, esa sorpresa, y decir, bueno, poner a un docente, más allá de quien gane, que no importa, es poner a los docentes en otro lugar y generar una valoración. Al final, y está claro, digo, todas las demás profesiones tienen que ver con la inspiración de un docente, o todos los grandes genios tienen un docente que los fue empujando. No tengo que hablar bien de los docentes acá porque está claro, entonces me salteo toda esa parte que es capaz lo que el premio busca generar. O sea, el premio, el ganador del 2019 estuvo en el colegio, estuvo acá. Cuando es un africano de Nakuru, Kenia, y cuando estuvo en Argentina, pasó por acá, organizado por la Vicaría. Estuvimos en toda América Latina, lo recibieron todos los presidentes de América Latina. Entonces, el premio genera eso, todos los presidentes se querían juntar con él, y no sé si se junta con cualquier docente en la diaria. De hecho, con él terminamos en la oficina de Trump en Estados Unidos, que es un poco polémico, pero bueno, que al final que un presidente de Estados Unidos reciba al docente de África es parte de ese impacto. Acá contarle más del premio es como pescar en una pecera. Me parece que más interesante debatir otras cosas. Eso es lo que hacemos de la fundación y también nos abocamos mucho a formar directores de escuela. Hoy también trabajamos con docentes, pero un poco empezamos apostando a formar a los líderes y que sean ellos los que transformen las escuelas. Pensado desde ahí. Creamos un programa que después lo fuimos replicando y llevando a otros países. Pero freno ahí, o sea, después les puedo contar más de eso, pero ustedes lo tienen más claro que yo. Y en eso estábamos, en este trabajo, cuando empezó la pandemia. Y cuando empezó la pandemia, primeras 2 semanas, 3 semanas de encierro, nosotros teníamos una plataforma que usábamos para todos nuestros cursos, como tienen ustedes en el instituto, en el colegio, y que teníamos ganas de abrirla al mundo mucho más allá de nuestro público, de la gente que hacía los cursos nuestros. Estábamos estudiando cómo hacer eso cuando empezó la pandemia. Y ahí entendimos que teníamos que salir, que era el momento de salir, o sea, si no era ahí, no era nunca más. Lanzamos ahí una plataforma que se llama Comunidad Atenea, que es una comunidad de docentes, tiene hoy 18.000 docentes, que es como una red social, es como un Twitter para docentes, donde todos pueden compartir, subir, conectarse con otros e ir, sobre todo creando comunidad y reunir a los docentes. Eso fue creciendo mucho y hoy sigue muy activo. La semana que viene vamos a entrevistar, en una serie de programas de capacitación, vamos a entrevistar a Donofrio, el expresidente de River, para hablar de liderazgo con él, pensando en las escuelas. Pero bueno, eso es anécdota. Lo otro que nos pasó en pandemia, cuando empezó, además de salir o sea, de ofrecer esto a todos los docentes, fue pensar, bueno, la pandemia va a generar un cambio que es difícil, o sea, era imposible entender ese momento, pero es la oportunidad de un cambio muy grande que la educación no había vivido nunca. Entonces, charlando con el equipo, pensando qué hacer, surgió la idea. Nosotros teníamos un grupo de exministros que habíamos convocado hace unos años y que los juntábamos cada tanto para pensar como reformas, para ayudar a los ministros actuales. Y un poco ahí en la semana 3 de la pandemia surgió la idea de decir, bueno, ¿por qué no hablar con los exministros y preguntarles qué les quedó pendiente hacer? Eso es el libro. ¿Por qué preguntarle a ellos? ¿Y por qué preguntarles qué les quedó pendiente? Digo, cuando uno habla con un exministro te puede contar todos sus logros, o un ministro en actividad, cualquier charla común te cuentan 150 logros y todo lo invertido y bla, que sirve.
pero queríamos indagar qué es lo que no habían hecho, y no solo lo que no habían hecho. Uno puede decir, bueno, me quedó todo esto por hacer. La pregunta que le hicimos a los exministros fue, ¿qué es lo que quisiste hacer y no pudiste? Que es un poco más profundo, porque es algo que si querías hacerlo es porque estás convencido que es bueno, estás convencido que sirve, estás convencido que es necesario. Y al mismo tiempo, si no pudiste, entendés por qué, qué pasó, qué fue lo que te trabó. Y en eso trabas hay muchas muy comunes. Lo que pensábamos era, bueno, capaz la pandemia es la forma de hacerlo. O sea, la más común, querías incorporar tecnología, querías usar más, y había resistencia de los docentes. En la pandemia no hay excusa, chao, es ahora. Pero en vez de inventarlo, era preguntar a todos los que habían pasado por la toma de decisiones para decir, bueno, a ver qué es concretamente lo que se puede hacer. Esa fue la idea. Le escribí yo al ex ministro de Zimbabue, David Coulter, que en ese momento era senador, y lo invité a una entrevista. Hicimos un Zoom, 1 hora, me quedaron preguntas, entonces volví a hacer otro, y ahí empezó un camino. Le escribí a un segundo, le digo, che, mira, estoy pensando en hacer un libro con esto, no sé si es un libro, si es un podcast, no sé qué es, pero me interesa. Entrevisté a un segundo, un tercero. Teníamos una lista de preguntas, pero nos metíamos en conversaciones que eran como muy potentes, y chao, yo dejaba la pregunta de lado y iba repreguntando sobre lo que pasaba, no era un formulario. Y así fuimos recorriendo, hicimos 15, hicimos 20, en la 20 mi equipo me dijo, bueno, ya está, como tenemos material, ahora hay que... Y dije, no, lo más divertido para mí eran las entrevistas, porque era meterse en un país, entender. Entonces seguí, y me decían, bueno, ya está, vamos a empezar a editarlas, y yo seguía mandando mails, tipo, me das 1 hora, me das... Y así, 22, 25, y llegamos a 31, y ahí me pusieron la pistola como tipo, basta. De hecho, me cortaron en 30, y era un buen número que cerraba. Y había una mujer que yo quería entrevistar, que era la expresidenta de Australia, que había sido ministra de Educación y presidenta, era la jefa de un fondo de GPE, que es un fondo global de educación, y era muy interesante. Y no la venía consiguiendo, me rebotaba, sus asesores me decían que no, y muy al final me dijo que sí. Entonces estaba el libro casi para ir a imprimirse, y la entrevisté, entonces volvió todo para atrás, la metimos. Y ese fue el recorrido. El libro tiene 31 conversaciones reales con gente que quiso transformar y que hizo mucho, pero también se chocó con 1000 obstáculos y aprendió de eso. Me sorprendió mucho la honestidad. Yo imaginaba que todos me iban a decir cosas lindas y lugares comunes. Y me sorprendió. Yo creo que la pandemia tuvo que ver con eso, que la gente estaba más reflexiva en su casa, no era en la formalidad de la oficina. Entonces la gente me contó sus fracasos, cosas que no habían logrado por ningún lado. Y eso para mí fue muy, muy interesante. Fue como, de hecho, cuando empezamos a armarlo, alguien del equipo decía, no nos van a decir nada que valga la pena contarse. Bueno, para mí, o sea, yo aprendí muchísimo y fue muy rico. Entonces, como 3, 4 ideas del libro, de lo que yo aprendí de escucharlos. Tengo 150 frases que me fueron quedando. Pero las tiro rápido, después volvemos a la que les divierta más. 1, valorar a los ministros. Yo me encontré con 31 personas muy valiosas que se esforzaron mucho por hacer un cambio. Y por lo general los criticamos, lo más fácil es criticar a los políticos. Yo digo, los ministros de Educación se merecen un poquito más de, como un changüí, de eligieron un lugar álgido que es para el cachetazo, y que no es lo más sexy en la política. El Ministerio de Economía es mucho más atractivo que el de Educación, ¿no? Por eso Massa está ahí ahora. No quiso el de Educación. Cuando vos elegís el de Educación es como que te alejás del poder, porque en la discusión diaria no estás. Entonces, bueno, creo que hay que valorar un poco más el esfuerzo que hacen. Aquí también podemos criticar mucho, pero yo creo que empiezo con respeto, valoración, y después critico, discuto, pero algo de la persona y de esa honestidad. Y ahí hay un problema para mí crucial del sistema educativo, que es nuestro sistema educativo no tiene un problema de confianza. O sea, en general todos desconfiamos de los ministros,
los directores desconfían de los docentes, los padres de los directivos, como que uno ve todos los actores y todos miran al otro con recelo. Cuando en el fondo es todo lo contrario, digo, deberíamos estar todos en una misma línea, como el enemigo está afuera, el enemigo es que los chicos no sepan leer, no el otro que está acá. Y planteamos mal un poco ese juego de equipo, nos falta jugar en equipo. Creo que es uno de los problemas. Entonces, un poco depositar cierta confianza en los que lideran, creo que ayuda. Pero esto para mí fue muy rico encontrarme con gente valiosa. Lo segundo, que creo que nos sirve a todos, les hacía medio en chiste un comentario que es, cuando eras ministro te llamaban 1000 personas por día y hablabas un minuto, estabas siempre corriendo y siempre prendido fuego. Dejaste de ser ministro y ¿qué pasó? Y las llamadas bajan a 0, o sea, no te llama nadie. Y lo que tiene eso es que hay toda una experiencia construida que se va al tacho. Llega el nuevo y chau. Digo, es como, no existe la conversión de pasillo o el ex ministro no recibe llamados del ministro actual de, che, ¿qué harías en este caso? Que se rompe. Cambio de gobierno o los mismos gobiernos. Yo lo vi en muchos. El promedio de un ministro de Educación es de 2 años y los gobiernos duran 4. Entonces hay muchos cambios, son en la mitad. Y no hay conversación, no hay aprendizaje. Yo digo, esto sirve para los ministros, pero sirve para nosotros. Digo, ¿cuánto nos apoyamos en la experiencia que estuvo antes? Pero, perdón, ¿esto lo viste vos en este país o en otros países? 31, estos son 29 países distintos, sí. Y en todos había esto. Había esto de poca transferencia. Un caso, el más emblemático, George Werner, ministro de Liberia, en África del Oeste. Liberia tuvo ébola. ¿Se acuerdan del ébola? Que fue cuando nos empezaron a decir que había que lavarse las manos muchas veces. Ébola fue una pandemia. George Werner tuvo que cerrar todas las escuelas de Liberia en el 2014. Y 2 años después reconstruir el sistema educativo. En el 2020 todos fuimos Liberia por un rato. ¿Y quién lo llamó a George Werner? Tipo, che, ¿cómo se hace? ¿Cómo cerrás? ¿Cómo abrís? ¿Cómo...? Y lo hablaba con él, y no es que lo llamaban todos los días, le dio consejos a 3, porque eran amigos, pero digo, ¿cómo nos cuesta ir a experiencias anteriores a aprender de eso? Digo, para mí George Werner tenía que haber sido reemplazado al tipo del Ministerio de la Organización Mundial de la Salud y dar él los consejos. Eso como idea. Entonces, tenemos que, todos, aprender más de los que estuvieron antes y de eso, construir la experiencia y apoyarnos en la experiencia de otros, como aprendizaje. Estos dos, si quieren, van más allá del libro, digo, de lo que los ministros me dijeron. Son como datos yo me los llevé como experiencia para aplicar a cualquier lado. Y después, ideas propias del libro y del sistema educativo. Yo al final del libro pongo como conclusiones lo que más me resonaba de todas las conversaciones. Uno, y son 5 conclusiones, voy a nombrar 3, creo. Uno, enfocarnos en los aprendizajes. Al final del día tenemos muchas discusiones que no tienen que ver con el aprendizaje de los chicos. Y eso entorpece el desarrollo educativo. Yo trabajé en el Ministerio de Educación en la ciudad hace 10 años y me acuerdo que al año de estar en el ministerio, yo había entrado con uno de los ministros, en un día, en chiste, pero en serio, en una reunión nos dice, bueno, soy ministro hace 1 año. ¿Cuándo empiezo a hablar de educación? Porque ese año habíamos hablado de gas, de infraestructura, de salario, nunca hablamos de educación. Y esto no pasa en el ministerio, pasa en la escuela, que habla de 1000 cosas que no tienen que ver con el aprendizaje de los chicos. ¿Cuántas de nuestras discusiones tienen que ver con otra cosa? Que algunas aledañas, pero un poco preguntarnos, bueno, esto que vamos a discutir, ¿qué tiene que ver con que los chicos aprendan más y mejor? ¿Puedo responder a esa pregunta? No sé, vamos a encarar un proyecto nuevo. ¿Responde a esta pregunta que los chicos van a aprender más y mejor? Este enfocarnos nos va a hacer, para mí, avanzar lo que no estamos avanzando. Y hay temas cruciales, hay temas más como, yo creo que la alfabetización inicial es polémico que no estemos hablando todo el día de eso. O sea, que en la Argentina la mitad de los chicos no aprende a leer y escribir como corresponde, y que no hablemos de eso es raro. Y el mundo hoy creo que está hablando un poco más de esto, tenemos que ponerlo ahí como en agenda. Y también de la desarticulación que existe
Sí. y la revisión de los diseños curriculares. Y eso, me salgo del libro un segundo y les cuento una anécdota. O sea, estoy 100% de acuerdo con el comentario de que no hay articulación. Lo mismo que pasa entre el ministerio y la escuela, que no hay coordinación, tampoco hay en los niveles. Nosotros hicimos este programa que les contaba para formar a directores. Formamos a 10.000 directores del país, abrimos 6 centros en el interior, en distintas provincias, y trabajamos con todos los niveles. Cuando diseñamos el proyecto, lo diseñamos en Jujuy. Y la ministra de Jujuy, en una reunión, estábamos con un grupo de extranjeros y de expertos locales, la ministra dice, necesito que este programa sea para todos los niveles. Era para secundaria y dice, necesito mezclar. Un inglés que estaba al lado mío se agarra la cabeza como, no se puede mezclar niveles, no se hace eso en el sistema educativo. Y la ministra dice, acá necesitamos esto. Y yo digo, si la ministra lo necesita, lo hacemos. A mí me importa prestar un servicio acá, no hacer lo que yo quiero. Entonces dijimos, vamos a hacer formación de directores para todos los niveles juntos. Eso lo definimos en agosto del 2016, en octubre empezó el primer programa. El primer día de clase se pelearon una directora inicial con una directora de un profesorado. Después de pasar acá todos los días. ¿Por qué? Porque en la mitad de la clase empezaron, no, porque los docentes son un desastre, sí, los que vos me mandás son un desastre, no, culpa tuya que... Se pelearon. Se perdió el foco. Y es una pelea que es todos los días, que en realidad muchas veces no se da porque ni siquiera hablamos, pero si hablamos nos matamos. Eso para nosotros fue la foto de inicio, que era espectacular porque era lo que intuíamos que podía pasar. Lo fuimos llevando, esa escuela en particular, ese instituto, que son los institutos que están en el centro de Jujuy, con esta directora la fuimos como empujando a que trabajen juntas y armaron un proyecto juntas. Un proyecto de mejorar las prácticas y mejorar las prácticas en la escuela, y el profesorado mejoró el proceso de selección. Tenía 600 candidatos por año, elegía 300 con un examen que era un multiple choice muy simple. Pasaron a armar portfolios con proyectos y hacer otro proceso de selección distinto. Y la deserción, que iba de 300 a que termine en 40, empezó a mejorar, y de los 300 siguieron 250, pero mejoraron muchísimo la permanencia en la escuela, por trabajar juntos. Para nosotros fue espectacular juntarlos, pero está eso, de que no hay trayectoria y no hay... en el fondo para mí hay que jugar en equipo, todos los actores, por niveles, dentro y fuera de la escuela, pero no terminamos de hacerlo. Un poco nos sirve forzarlo. Pero bueno, no quería irme tan lejos, pero coincido con eso. Entonces, foco en los aprendizajes. Lo segundo, yo digo la batalla cultural, que es como en varios aparecía, la batalla cultural por priorizar la educación. Todos vamos a decir que la educación es una prioridad, ¿no? Me contaba uno de los ministros, me dice, mi mayor pelea era adentro del gabinete. No era con el sindicato, no es que me peleaba con Baradero, yo me peleaba con los otros ministros para que prioricen la educación. Me peleaba con el ministro de Finanzas, con el secretario de Comunicación, con Cancillería, para que prioricen la educación. El G20 ubica en la reunión del G20 los 20 países más poderosos, se reúne todos los años. El G20 tiene reuniones como aledañas al G20, que se juntan los ministros de Economía, los ministros de Agricultura, y discuten por temas durante todo el año, y llegan a noviembre la reunión de presidentes con todos los papelitos acordados. Nunca hubo G20 de educación. O sea, se juntan los ministros de Agricultura. Esteban Bullrich en Argentina creo que fue en Alemania, que fue una de las reuniones, y plantó, tiene que haber reunión de ministros. Argentina en el 2018, que tuvimos el G20, fue el primer año con 2018, primer año que hubo reunión de educación, el E20, que se sostuvo, Japón lo bajó, Arabia Saudita lo volvió a subir y hoy existe. Pero bueno, esa pelea para que la educación sea un tema, y esa batalla creo que se da en todos lados, se da en esa discusión política, pero también se da todos acá vamos a decir que priorizamos la educación, y acá creo que lo hacemos. Me pasó, hace muy poquito me invitaron a una universidad a hablar con los alumnos de ciencias políticas. Ahí se forman los futuros políticos argentinos. O sea, se forman en 5 o 10 universidades grandes, esta era una. Yo
sabía que esta universidad tenía una materia de política educativa y después había tenido un seminario. Cuando empecé la clase eran alumnos de cuarto año. Y son los políticos, digo, hoy uno va al gobierno y todos salen de estas universidades. Cuando les pregunté qué tenían de educación, me dicen, nada. Saqué seminario de política educativa, nada. En 4 años de carrera, los futuros políticos de Argentina, lo único que tuvieron de educación, pobres, fue 1 hora conmigo y charlamos. O sea, trágico. Y vas a decir, che, ¿a la universidad le importa la educación? Sí, pero no terminamos de priorizar y poner esto. Entonces, no terminamos de priorizar de verdad. Y creo que esto de la batalla cultural se juega en todos lados. Creo que se juega en los medios, se juega en la familia, se juega en la política, en los ámbitos académicos. Como qué lugar le damos a la educación. Porque el discurso siempre está primero, pero después no. Y para mí el caso de la universidad es el más claro, porque que los políticos hablen de educación es normal, pero que una universidad no forme a los políticos en educación, que vos tenés políticas económicas, políticas sociales, políticas de seguridad, y no tenés políticas educativas, bueno, es lo que nos queda, o sea, es un poco lo que elegimos. Eso es lo segundo. Lo tercero, repensar el gobierno de la educación, que tiene un montón de variables. Digo, una, que es repensar la autonomía de las escuelas. Que lo hablé con muchos de los ministros, con maneras más y menos innovadoras. 2 ejemplos y me callo. El ministro de Costa Rica me contaba que ellos tienen un semáforo educativo. Escuelas en verde, escuelas en amarillo, escuelas en rojo. Las escuelas en verde, que son las que andan bien, las deja libertad. Las que están en rojo las interviene, el ministerio está más encima. Es extraordinario, porque un ministerio no puede acompañar a todas las escuelas por igual. No llega, nunca alcanza esa ayuda. Entonces trata de distribuir injustamente recursos y al final a nadie le alcanza porque a ustedes, que son una institución que vuela, los hinchan o casi que te tiran para atrás, y a otros que los tendrán que acompañar mal, los acompaña mal. Entonces hay mucha ineficiencia. Este sistema es uno de autonomía, de una autonomía desagregada, que está buenísimo, uno lo escucha, qué lindo. Ahora, ¿quién se anima a decir esta escuela es roja y esta es verde? Acá no nos animamos, entonces mejor ni lo discutamos. Para estos niveles de autonomía necesitamos un nivel de datos que no tenemos, que no nos animamos a tener, y un nivel de toma de decisión que requiere un coraje que creo que todavía no hemos formado. Nosotros trabajamos con una persona. Inglaterra tiene un sistema que tiene el Ministerio de Educación y tiene Ofsted, que es un organismo que regula las escuelas por fuera del ministerio. Y tiene autoridad de cerrar y abrir escuelas. Entonces el ministerio administra todo el sistema, pero estos van a inspeccionarte y te cierran la escuela. Y trajimos a Argentina al tipo que cierra las escuelas, que cerró escuelas, tipo polémico. Lo llevé a Jujuy en una reunión con supervisores que pensé que nos mataban. Porque él empezó a contar las cosas que hacía y los supervisores empezaron como a calentar, como que no... terminó bien, pero hubo un momento de mucha tensión, porque claro, él les decía, agarró a 20 supervisores. Dice, ustedes van a una escuela y ¿qué hacen? Y uno dijo, no, yo miro los libros de tema. Vos, no, yo voy y miro si está limpio, sucio, porque eso... Y vos, yo voy y hablo con los docentes, porque ellos son la campana. Y yo, resulta que cada uno hace algo distinto. Entonces el tipo dice, yo tenía que traducirlo porque era en inglés, el tipo dice, ¿se dan cuenta que están volviendo locas a las escuelas? Si cada uno mira algo distinto, te cambia el supervisor y te tenés que disfrazar de otra cosa, porque entonces dice, ustedes le están haciendo daño a las escuelas. Yo no me animaba a traducirle eso. Entonces, atenuaba un poquito, alguno que estaba conmigo se reía, pero bueno, empezó así bardeando, terminó construyendo. Pero hay mucho de eso, digo, hay mucho de nuestro sistema que al final un supervisor no tiene una hoja de ruta y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que está bien, y esto es lo que está mal, y no terminamos de definir. Entonces creo que para que haya autonomía en el sistema, que es algo que siempre decimos que nos gustaría, hay que tener un montón de cosas más que no terminamos de tener. Y ahí... ¿Y por qué este señor cerraba escuelas? ¿Cuáles eran las razones que podía encontrar? Vamos a decir, cierra escuelas. Que no esté dando resultados. Te cuento algo para responder mejor que lo de este. Entrevisté al exministro de Obama, Arne Duncan, que había sido como una especie de ministro de Educación de Chicago, antes, que Chicago era un desastre, o sea, muy violento, y es uno de los estados que más mejoró en educación, que bastante se estudia. Él cuenta que asume como ministro
empieza a mirar los indicadores y tiene escuelas que andaban muy mal, que los chicos no aprendían nada. Pero tendría que al contrario, ustedes cerraron. Pero no podía ser, o sea, ¿quién se anima a cerrar una escuela? Soledad Acuña quiso no cerrar, quiso unificar escuelas y la prendieron fuego porque estaba cerrando, que en el fondo no estaba cerrando, era unificar no terciarios, comerciales, nocturnos, porque había vacíos, pero había vacíos con un docente contratado que no quería. Quiso cerrarlo y no pudo. La provincia de Buenos Aires quiso unificar unas escuelas del Delta y no pudo por la presión política sindical. Entonces, no se puede cerrar escuelas. Ahora, Arnie Duncan agarra y dice, vos mirás esta escuela, nadie aprende. O sea, los chicos, cuando miramos las evaluaciones, no aprenden, estamos perdiendo chicos, cada vez salen peor, y todo lo que es remedial en educación es 10 veces más caro que lo que vos haces en... Entonces dice, ¿cómo para cerrarla? Tu equipo le dice, mirá, no cierres una escuela porque no se puede. No. Entonces él, como ministro, fue a una reunión con los padres y dijo, a ver, ¿quiénes son padres de quinto grado? Ustedes 10. Y bueno, los resultados dicen que en quinto grado, el examen, matemática y lengua, en quinto grado solo 3 chicos tienen el nivel que tienen que tener. Ustedes son 10. O sea, no sé quién de ustedes, pero sus hijos no saben. Sexto grado, en lengua, está 10 ejemplos. Y les dijo, entonces, yo quiero cerrar esta escuela, porque estamos muy mal, quiero redistribuir a los chicos, voy a fundar una nueva escuela, la voy a armar de cero. Nadie me va a dejar cerrar una escuela. Ahora entienden que ustedes están siendo engañados y esa foto de hay 10 padres, solo 3 aprenden, es como decir, bueno, ya no te quejes más, porque siempre es, sí, no se aprende, pero mi hijo sí, pero los expuso de tal manera que le permitió, la cerró, es todo un cuento típico y lindo yanqui, que después esa escuela, cuando la hicieron de nuevo, fue la que tuvo mejores estándares. Pero es muy interesante leer esta historia, porque te muestra eso, muchas veces nos engañamos, no nos animamos, y digo, al final, yo se lo digo, esta experiencia se la cuento a todo el mundo, y se la cuento a muchos secretarios municipales de educación, o a ministros provinciales. Ninguno se anima a eso, porque te prenden fuego. Pero a ver, para que no te prendan fuego, terminás engañando. Digo, en esa clase 7 padres están siendo engañados, porque no estaban recibiendo la educación que necesitaban. Yo creo que muchas veces no nos animamos a tomar ese tipo de decisiones. Y que hay que repensarlas, que hay que tener como libertad para pensarlas, por lo menos. El ministro de Educación, termino con esto, el ministro de Educación de Obama me dijo, en la mitad de la charla, de la entrevista, me dijo, hay que cambiar las variables T, teacher y time, me dice. Digo, ¿cómo era? No, tiempo y aprendizaje era. Me dice, los chicos hoy van todos el mismo tiempo al colegio. Todos van 8 horas. Unos aprenden más, unos aprenden menos. Hay que dar vuelta a las variables. Lo que tiene que ser constante no son las 8 horas en el colegio, es lo que aprenden. Unos tienen que ir más y unos tienen que ir menos. Es espectacular, no sé quién se anima a llevarlo a la práctica. Pero en el fondo, digo, a mí me ayudó, creo que es en gran medida impracticable, pero a mí me ayudó a ir cambiando las variables con las que yo pensaba, como parametrizar distinto y pensar distinto. Después tiene que ver con decisiones. Ahora sumaron 1 hora para todos en la Argentina, por lo menos en algunas provincias. No sé si la respuesta, todo ese caso de Chicago trae una experiencia que es los programas extraescolares, que tienen mucho más impacto que lo escolar por el nivel de atención y por el nivel de acompañamiento que tienen. Entonces, como modelos. Pero lo dejo ahí como digo, estas cosas, a veces muy románticas, a veces no, nos permiten ir pensando distinto. Porque en el fondo, la crisis en la que estamos es responsabilidad nuestra. Y digo, la oportunidad de dar la vuelta también está en nosotros, saliendo más o menos de los esquemas. Yo empecé este libro con la idea de decir, bueno, la pandemia nos da la oportunidad de dar vuelta a todo. Hace 3 años muchas de las conversaciones que hoy tenemos eran inviables. En el 2020 tuvimos demasiadas, hoy tenemos menos. ¿Y seguís pensando así? Así como. ¿De que la pandemia nos permitió? Creo que no. Creo que era una oportunidad 100 puntos y aprovechamos 30. Y lo otro todavía está ahí. La oportunidad de hablar distinto está. Perdón. Sí, no, respecto a esto del...
Gracias. Hola. Respecto a esto de el cerrar escuelas, como que me quedo pensando en si existe realmente la posibilidad de que haya otra escuela donde tenga matrícula para esos estudiantes y además de la matrícula que haya a 5 cuadras para el otro lado una escuela disponible que aloje de la manera que no está alojando esta que cerramos. Como que ahí siento que la problemática como que se abre mucho más, como que no es simplemente sobre el juicio que uno le hace a una escuela en particular, sino como, bueno, hay como todo un sistema que a veces en realidad como que ahí la rama para allá no está o tampoco está la escuela allá. Eso, como que me quedo pensando un poco eso. Está buenísimo. Este caso estaba, o sea, lo cuidaron para poder hacerlo bien. Entonces vos, cuando lees la historia, ves a las escuelas a las que fueron, ves la escuela nueva que fundaron. Lo armaron bien y había lugar. O sea, nadie se quedó en la calle sin escuela. Sí, creo que hay que pensarlo, hay que animarse a eso. Es muy interesante, no sé quién leyó la nota de Mariano Nardowski, que en realidad salió en La Nación hace 10 días, este domingo, no el anterior. Vale la pena, es tipo El futuro sin escuelas. Es un libro que publicó Mariano, no sé si lo conocen, Mariano fue ministro de la ciudad en el 2007. Es muy interesante porque plantea un futuro sin escuelas, pero no sin educación, como decir, hay que animarse a pensar más allá de la escuela. El planteo es muy interesante. Tiene una parte oscura del futuro trágico que yo no comparto, pero pensar sin escuela es como pensar de vuelta esto del tiempo, que no todos tienen que ir a la misma cantidad de tiempo a la escuela. Y que capaz la escuela es para algunos y otros pueden aprender de otra forma, sin dejar de lado lo presencial, la comunidad, el equipo, ¿no? Las relaciones, pero muchas cosas las ponemos a pensar distinto. Hay algo que funcionó relativamente, que hoy no da los resultados que debería dar. Hoy no estamos bien. Yo creo que esa es la oportunidad que tenemos es muy grande porque estamos mal. No, la oportunidad de crear algo distinto está ahí. Bueno, es eso, hay mucho más, pero me callo porque dije que hablaba poco y que escuchaba preguntas o comentarios. Buenas tardes. Mi inquietud es ¿por qué pensás que la pandemia podría haber beneficiado el sistema educativo y por qué pensás que fracasó? ¿Por qué? Porque nos permitía salir de esquemas, un montón de cosas se ponían a juicio. O sea, antes sí o sí había que ir a la escuela todos los días y dejamos de ir y hubo cosas que funcionaron y hubo cosas que no. En ese sentido creo que era la gran oportunidad. Es decir, antes no te animabas a la tecnología y ahí no te quedó otra. Y había reuniones que tenías virtuales y otras que tenías presenciales y al final tuviste todas virtuales. Entonces creo que en ese sentido era ruptura. Y podemos haber vuelto a algo mejor. Creo que no logramos terminar de prepararnos en el camino. A medida que avanzaba la crisis, era clarísimo que íbamos a requerir como un remedio, una parte remedial muy fuerte para recuperar. Y creo que en muy pocos casos se prepararon para eso. Para el durante la pandemia, para el día que vuelvo. ¿Cómo el día que vuelvo para recuperar? No recuperas todo el tiempo perdido, pero algo, y al final no terminamos. Medio que la inercia nos llevó, en ese sentido creo que nos quedamos cortos. Que tampoco tenemos los suficientes datos, con nuestro equipo hicimos 3 investigaciones muy grandes y ninguna me termina de satisfacer los datos, de decir qué es lo que sí funcionó y qué es lo que no funcionó. En América Latina miramos mucho a Costa Rica y a Uruguay, como los dos casos pero porque tenían un sistema previo. Uruguay tenía Ceibal, que lo usaban 5.000 personas y pasaron a usarlo 60.000. Es mérito. El nuevo director de Ceibal dice, no, ahora conmigo lo usan 60.000. Sí, con una pandemia por medio. Pero tenías toda la infraestructura preparada. Igual, ¿cuánto logró todo eso? No sé, no está tan claro. Entonces creo que lo que creo que no es que no terminamos de aprender de esto. Y son pocos los modelos, al menos que yo estoy viendo, híbridos que hayan cambiado. Pero en el 90% volvimos a lo anterior. Y lo anterior no estaba funcionando. Entonces ahí, no sé si no hablo de la nieve, hablo de por lo menos Argentina, sin irnos al mundo. Pero me impresionaba esto en el libro. Entrevisté al exministro de Portugal. Portugal fue número 1 en PISA hace unos años. Era Finlandia, después Portugal y ahora es Estonia.
el ministro de Portugal se quejaba como si fuera el ministro de un barrio conurbano. Decía, pará, flaco, o sea, te traigo a La Matanza y te quejás de Portugal. Pero en el fondo todos tenemos algo para quejarnos, tenemos como algo inconcluso. Muchas gracias. Te quería preguntar qué es para vos innovar en la educación, usando la tecnología, porque ya, digamos, no se trata de poner un pizarrón que sea táctil, porque eso no nos sirve para mejorar la educación, sino qué es para vos, de qué modo podemos usar la tecnología para mejorar los métodos de aprendizaje. Muchas gracias. Ustedes van a tener respuestas mucho más creativas que la mía. Creo que hay que como bajarle rápido el precio a esto de innovar con tecnología. Es decir, innovar es hacer cosas distintas cuando algo no funciona. Punto. Es como, y creo que tiene que ver más con esa búsqueda que con... Nosotros creamos esta plataforma para docentes. Hoy tiene 350 experiencias de docentes compartibles que son buenas y que las replican y las usan. Yo no me detengo en las prácticas. Digo, lo que transforma acá es la actitud de buscar. Vos tenés, querés dar una clase innovadora de un tema, tenés 1000 alternativas disponibles. Crear una alternativa a la 1001 no es el diferencial. El diferencial es que la persona busque esa innovación, que te apoyes en la experiencia de otro. Que creo que lo que nos falta para innovar es... Sí, docentes con ganas de todos los días buscar un poco más. Que tenemos, yo me paso el día hablando bien de los docentes, porque creo que es el capital humano que tenemos para transformar la educación. Ahora tenemos que contagiar eso. Yo siempre digo, Comunidad Atenea, una plataforma con 18.000 docentes súper innovadores. A Comunidad Atenea viene el que tiene muchas ganas. Yo no estoy pudiendo llegar a los 50.000 que no tienen ganas de nada, que están frustrados, que creo que ese es el desafío que tenemos de innovar, que es contagiar, que es motivar. Digo, leí un reporte del Banco Mundial hace 2 años, que era todo técnico de análisis de los salarios comparados del mundo y de prácticas, y como mucho dato duro. Y en un párrafo casi al final dice, y al final todo de habilidades docentes, y un párrafo muy chiquito decía, al final, salario, skills, bla, la motivación juega un rol fundamental. Y eso no lo podés medir. Pero al final vos le empoderás, te doy todas las herramientas del mundo, pero entrás a la mañana desganado a la escuela y chau. A todo lo que tenés que ir afuera. Entonces, ¿y qué hacemos por la motivación de docentes? Y poco. Puede estar en la formación docente, ese tema de motivación. Sí, En los saberes. yo creo que en la formación, creo que más en los equipos que en la formación. En tu equipo actual. ¿Pero vos crees que de la formación uno sale con todas esas herramientas para estar motivado? Es que no te motivan las... o sea, opino como... Creo que no te motivan las herramientas. Digo algo de un todo, no de saberes. Sí. Digo, che, mirá, tenés que motivarte, tenés que tener ganas, te vas a enfrentar con esto, tampoco pintar la profesión de color de rosa, porque la realidad que no lo es. Digo, que te den ese tipo de herramientas. No, sin duda. Creo que no es que tenés que motivarte, sino que te motiva... Sí. Tener más prácticas, tener más un todo. Sí. Por eso, el problema no es unicausal. Digo, hay que mejorar la formación, hay que mejorar la... Digo, la formación, sin duda. Del docente, como vos decís, Del rol. del rol. El clima en las escuelas es crucial. Digo, un clima tóxico te tira para atrás al mejor maestro del mundo, se cae si no hay un clima de cooperación en la escuela. Entonces, es la formación, es el clima. Sí, eso. Por eso, claro, la motivación está por todos esos factores. Hay muchos que tiran para abajo y no es que tenés que motivarte. Digo, ¿qué puedo hacer para...? También hay gente que para mí se desmotiva porque obviamente es un trabajo y lo mal pago que está. Sí. También Sí. Es clarísimo, tiene muchas causas. Todas las que podamos tocar, las tocaría. Yo tengo en la junta directiva nuestra de la fundación, hay una directora de una escuela de Londres. Uno dice una escuela de Londres, imagina algo que es espectacular. Es una escuela bastante vulnerable, una zona de migrantes, que son todas familias muy pobres. Y la escuela está buenísima. Yo la visito cada tanto y tiene... la directora es un genio,
muy, muy distinta. Todas las mañanas tiene una reunión de equipo de 10 minutos con todos los docentes. Cantan en feliz cumpleaños, da 3 noticias, pero participé de esas un par de veces y me impresiona, es como un equipo de fútbol saliendo a la cancha, que es como, vamos. Claro, digo, con una pavada de 5 minutos hace que la gente salga como a comerse la cancha. Digo, no sé cuántas escuelas nuestras tienen eso. Digo, son 1000 cosas, pero estos detalles de jugar juntos, de ambicionar. Nosotros diseñamos un modelo, en esto que yo decía antes de que no hay confianza, diseñamos un modelo para trabajar la confianza, cómo el liderazgo genera confianza, de los directores para con los docentes. Ese modelo se llama bíceps. Bíceps como el músculo. Es un músculo, entonces si no lo ejercitas, se cae. Bíceps es benevolencia, integridad, competencia, excelencia, presencia y servicio. Son las letras. Podrían ser muchas más, podrían ser 2, pero en el fondo nosotros creemos que trabajando esas virtudes generas confianza. Además es divertido, nos costó bastante, pero sirve en inglés y en español. Biceps, benevolence, integrity son la misma. La bondad, la integridad, decir la verdad. Si no te dicen la verdad en la escuela, no genera clima de confianza. La competencia, en el fondo también, si no sos competente, voy a decir la formación. Si no tenés las herramientas, bueno, yo no voy a confiar. Lo típico, no me subo a un avión que maneja mi abuela. Entonces, por más que la quiera mucho. Entonces, integridad, bondad, competencia, excelencia, buscar lo mejor, presencia. No confíes en un líder que no está. Que dice, vamos a la guerra, pero se queda atrás y te manda a vos. Y el servicio, que no está ahí para los demás. Para nosotros ese modelo es una forma, hay 100.000 caminos, es fácil de acordárselo, pero es una idea para eso. Perdón, había 2 preguntas y... Hola de nuevo. No, me quedé pensando, en un momento vos, cuando hablaste como de las grandes conclusiones, creo que una era sobre el enfocarse en los aprendizajes de los estudiantes, y ahí hice un ejemplo de cómo cuando en la política educativa a veces de lo poco o casi nada que se habla es sobre el aprendizaje o la educación en sí misma. Pero ¿por qué razones? Por hablar como de otras cuestiones respecto a la infraestructura, respecto a las condiciones de los estudiantes y demás. Entonces como que me quedo pensando, vos y la fundación, como cómo piensan sobre la política educativa, sobre qué es lo que tiene que priorizar. Porque no puedo estudiar con el techo que se me cae, no puedo estudiar cuando tengo frío, bueno, un millón de cosas que todos sabemos. Entonces eso, pensando como cómo piensa la fundación eso, respecto a, si priorizamos una cosa a la otra o nada, que es más urgente. Hablo más de mí, que a la fundación vamos en equipo en la misma dirección, pero para mí es muy claro que necesitamos las mejores condiciones. Pisurno, el Ministerio de Educación es un palacio, ese Palacio Pisurno, fue una escuela. ¿Por qué? Porque alguien entendió que había que hacer palacios como escuelas y que, si yo voy a diseñar una escuela, alfombra roja, aire acondicionado, todo. Es eso, la realidad dista mucho de eso. Entonces, si nos vamos a enfocar solo en infraestructura, hace poco estuvo en Argentina la ganadora del premio, que ganó el año pasado, la ganadora del Global Teacher Prize, que es una docente, es una jamaiquina, que emigró a los Estados Unidos y es maestra a las afueras de Washington. Pobre, llegó sin ropa a Estados Unidos, no tenía nada, y ahí se fue construyendo, fue haciendo una carrera, es una docente increíble. Estuvimos acá en Argentina haciendo gira, fuimos a ver a Feynman, estuvimos en Radio Mitre, y dijo una frase ahí en la radio que me quedó como, dice, la infraestructura es fundamental, porque ahí estaban como, no, el salario, es fundamental, pero dice, nadie va a la escuela por el edificio, los chicos van por los maestros. Como lo que te hace ir es que una persona, los chicos que estarían por irse a la escuela y siguen yendo, no muchos de nosotros que hubiéramos terminado la escuela siempre. Los chicos que no hubieran terminado, terminan porque un docente los cuidó, los acompañó, los miró, los empujó para adelante. Lo que hace la diferencia es el docente. Entonces, pero ahí queda la voluntad del docente, si tiene ganas o no de hacer eso. Sí. Me parece. No sé. Sí. O sea, siempre nosotros apostamos desde la convicción y desde lo que estudiamos respecto
a la educación, apostamos a que ese sea el rol del docente, ¿no? Como Es convocar que- al estudiante a que finalice. Eso sería como lo más clave. Pero nada, o sea, a nivel macro, como, bueno, queda ahí. Sí, creo que, o sea, de vuelta, no hay una solución, hay que trabajar todo. El tema es cuando todo lo que hacemos no está enfocado en esto. Yo trabajando en el ministerio, tuve 150.000 manifestaciones y me acuerdo la época del gas, que las escuelas no tenían gas. Yo fui a la escuela privada, una escuela espectacular, sin gas, y me congelé de frío toda la primaria. Por un tema de gas nos cerraron 35 escuelas durante, creo que fue un mes y algo. Entonces, hay que balancear, digo, demos toda la batalla para que mejoren, pero no perdamos el foco. Porque también todo lo demás te distrae. Digo, al final, yo digo, la mitad de los chicos en Argentina no sabe leer como corresponde. ¿Hablamos de eso todos los días? No. O sea, ¿hace cuánto que no hay una tapa de un diario que diga que los chicos no saben leer? Y bueno, no, sí, correcto. Y al final no es tan interesante, es noticia un día, el día siguiente no. Las decisiones que hay que tomar, digo, muchas decisiones tienen que ver con la formación docente y nadie se anima a tocar eso, porque cualquier cosa que toques ahí, son muchos intereses, son muchos años para que eso genere impacto. Entonces creo que hay que dar toda la batalla al mismo tiempo. Por eso jugamos en equipo, no es que vamos a tocar una sola tecla de todas. Pero creo que ponderamos mal. Al final, esta docente de Estados Unidos, yo fui a visitar su escuela, se quejaba porque era un desastre. También, yo me dan ganas de decirle, vamos a Florencio Varela a visitar escuelas. Pero era una escuela de Estados Unidos, que suelen tener infraestructura increíble, que como se había quedado chica, le habían puesto containers y se enseñaba en un container. Un container con aire acondicionado, lindo, pero un container que tenía cosas que no... Y ella se quejaba, entonces digo, hay que seguir buscando, pero en el fondo lo que pasa adentro transforma mucho más que eso. Perdón, como decís, la queja, ¿no? Como que aparece constantemente en algo que para un docente que trabaja, no sé, en La Ferrere o en lugares en donde realmente el container con aire acondicionado sería la escuela. Sí. Pero siempre caemos en esto, ¿no? En quejarnos y no poder... Sí, y como tú digo, hay que quejarse, o sea, hay que hacer ese reclamo, pero al mismo tiempo hay que empujar. Y al fondo si queremos salir adelante, y queremos mejores edificios. Pasó, fue hace un rato. Quería saber si tenías alguna experiencia o algún comentario en educación con un sistema tipo Waldorf, acá o en el mundo. No, muy poco. O sea, vi sistemas como innovadores distintos, pero no... creo que, como para decir algo, no del método en particular, sí creo que es bueno que coexistan muchos sistemas distintos. Yo creo que un pecado de Argentina fue que en el 93 decidimos cambiar el formato de primaria y secundaria a EGB, no sé quién, ¿alguno sufrió eso? Pasamos de primaria y secundaria a EGB 1, EGB 2, EGB 3 polimodal. 13, 14 años después, 2007, la siguiente ley, volvió para atrás. Hubo 15 años que discutimos si ese modelo era mejor o peor, que las editoriales cambiaron todos los libros para adaptarse a los niveles y volvimos para atrás. Al mismo tiempo, la mayoría de los países desarrollados tienen una escuela con EGB 1, EGB 2, al lado una con primaria y secundaria, al lado una, y conviven todos los sistemas. Pero al final no es... creo que muchas veces terminamos en discusiones que no tienen que ver con el fondo, que nos perdemos. Yo diría Waldorf o Reggio Emilia o no sé, los mil modelos, tengamos, o sea, como... sí, diversifica, por eso hay escuela técnica, escuela normal, digo, creo que es buena esa diversidad, porque nada, no somos todos iguales, entonces hay que promoverlo incluso más. Pero o sea, no son oficiales en muchos casos, ese tipo de escuelas. Entonces No, también eso genera para el padre, ¿no? O el resto de la sociedad, esto de decir, no, acá no lo voy a mandar porque después el chico no tiene un título. Sí, acá sí, en la ciudad... Valoriza esa manera de enseñar. Sí, en la ciudad sí, por lo menos, por algunos casos que conozco. De hecho, la ministra mandaba a su hijo a una Reggio Emilia, entonces le gusta. Ah, bien. No sé provincia, pero sí, yo creo que ¿a dónde iría? A validar. Vos querés abrir una escuela
y te lleva 2 años de trámite. Abrir la escuela, después nunca, o sea, después te van a revisar, pero muy poco. En Argentina es muy difícil entrar al sistema, pero después es muy fácil quedarte. Yo creo que haría lo contrario, que sea fácil, relativamente fácil abrir, crear modelos, después te voy a controlar, te voy a mirar, te voy a digo, como estar más encima en eso para poder validar, como ser más... siempre nos reímos que no tenemos traducción para decir accountability, ¿no? Que es como rendición de cuentas. Esa palabra está mal traducida al español porque no tenemos, es un chiste como los ingleses no tienen traducción para sobremesa, porque comen 15 minutos y se van. Entonces, creo que hay que hacer como mejor accountability en el sistema, pero el acceso mucho más libre. Si estamos en una emergencia, o sea, en emergencia necesitamos de todo. Yo creo que trabajar como docente es una cuestión de vocación. Básicamente, vocación, 100%. Después, el tema de la infraestructura, el tema de los saberes y todo lo demás influye, obviamente que influye, en una persona que se dedica exclusivamente a la educación. Pero yo siempre me pregunto, porque me gusta la historia, ¿cómo fue que la Argentina, con la generación del 80, llegó a ser el 5º o el 7º país en el mundo en educación? Y después de la Revolución del 30 empezaron todos los problemas de que no tengo ladrillo, que no tengo vidrio, que no tengo calefacción. Yo iba a la escuela, no tenía calefacción, me abrigaba más. Las maestras no pueden trabajar porque no tienen calefacción. Entonces, ¿ahí dónde juega y en qué porcentaje juega la vocación de querer formar a los chicos del futuro o a los dirigentes del futuro y buscar un trabajo donde no te gusta trabajar en una escuela porque no tiene calefacción, buscate un trabajo de oficina o andate a trabajar en un comercio? No, yo creo que... Sí. Yo creo que nosotros creamos en el 2019 creamos un grupo que se llama la Coalición Latinoamericana para la Excelencia en la Docencia, mucho nombre, pero es un grupo de 50 personas para discutir la carrera docente, la profesión docente en América Latina. Hay 7, 8 exministros, algunos funcionarios actuales, gente de universidades, como algunos académicos, a repensar. Y cuando armamos la agenda para pensar, es esto, por la excelencia docente, queríamos cómo se piensa la excelencia docente. Armamos una agenda de trabajo, nos reunimos 2 veces por año en algún país para discutir, para armar políticas que respondan a esto. Y en la agenda hay formación inicial, hay formación continua en servicio, hay condiciones laborales. Hay un punto que es, hay que trabajar las condiciones laborales, hay que mejorar las condiciones laborales si queremos una carrera de excelencia. No es lo único, es como todo. Vos inyectás, duplicar los sueldos mañana y no vas a duplicar el conocimiento, los resultados. Ahora, igual... Sí, pero no es todo correlación. Digo, hay que mejorarlo, sin duda. No es la única solución. Hay que... Sí, por eso, con respecto a lo que ella decía y lo que él comentó, que dijo dónde se perdió. Yo después del 2001 era directora de una escuela institucional. ¿Qué pasó? Cuando ingresaban las chicas para formación docente, el primer día íbamos y charlábamos por qué habían elegido la carrera. Y ¿sabés qué noté? Era la salida laboral fácil. Entonces no era la vocación y la pasión por la educación, era otra cosa. Y ahí fue donde se desbalanceó. Un poco con lo que decía ella, el sueldo te motiva, pero la pasión por enseñar la tenés que tener. Sí, Si no, no podés. Bueno, hay un dato real, vos decís, ¿sabés dónde te metés? Sí, pero hay un dato que es, no tengo claro si es de Ciudad de Buenos Aires o argentino, pero cuando se mide la dotación docente, la mayor deserción está en los primeros 5 años. Entonces, los docentes que están más de 5 años tienen menor tendencia a irse, a dejar la profesión que los primeros. Entonces, como que las frustraciones son al principio. 1000 causas. También nos da un indicador de que es donde más hay que trabajar. Todos fuimos docentes, yo fui docente también. Uno cuando llega a una escuela,
¿qué sensaciones tienen de esa primer llegada a la escuela? De recibimiento, de acompañamiento, de formación. Digo, uno estudia un montón de cosas teóricas y de repente hace un poco de prácticas, que yo hice prácticas con mis propios alumnos, porque yo estaba enseñando, entonces fue un guitarreo. Y después, te metés en el aula real y es todo tan distinto. Entonces, justo ahora estamos haciendo una investigación sobre el aterrizaje en la escuela. ¿Qué mecanismos hay en América Latina buenos para acompañar? Digo, hay escuelas que te ponen a alguien, un mentor. Hay escuelas que te dicen, tomá, es ahí, suerte con los chicos. Y bueno, todas esas experiencias van o fortaleciendo los docentes o tirándolos para abajo. Bueno, hay un montón de variables que hay que trabajar al mismo tiempo que digo, hay que luchar por mejores sueldos, por mejores condiciones laborales, por... como todo, digo, sin poner en jaque lo que queremos hacer de fondo, pero nada de eso dar batallas para mejorar las condiciones laborales no quiere decir desvalorizar la tarea o enseñar peor. Digo, hay que darlas. Y en el fondo también hay que repartir intereses. Como digo, no podemos dar todas las batallas. También está bueno que nos distribuyamos en esas. Pero digo, ninguna para mí, no es que no, si nos encanta enseñar, no queremos cobrar más. No, sí, todos queremos cobrar más. Queremos que nos vaya bien. Hay que cuidar todo eso. La formación tiene mucho, o sea, juega un rol clave. Porque es eso. Mucho también, digo, uno cuando elige la carrera, la elige. Yo me acuerdo que en mi discurso cuando estudiaba lo cambiaba todos los años. Como, ¿por qué estudias? Yo estudié filosofía, pero un profesorado en filosofía. ¿Y por qué estudias esto? Y si me preguntás en primer año te decía una cosa, en segundo otra, en tercero otra. Nunca me quedaba callado, siempre tenía una explicación. Pero esa variaba. Entonces, bueno, la vocación se va haciendo en eso. Y creo que ahí sí hay un desafío grande de acompañar mejor a los docentes. Nosotros trabajamos para que los medios valoricen la educación. Pero también hay que trabajar para que... El Global Teacher Prize, este premio es una buena noticia educativa, que hay pocas. Busca como romper eso. Y llegar al lugar donde no llegan noticias buenas. Bueno, ¿dónde más podemos meter una buena noticia? ¿Cómo podemos mostrar más los logros que los fracasos? Mostrar los dos, pero apoyarnos más ahí. Ayer nosotros ahora entregamos un premio nuevo, que es el Global Student Prize, que es al mejor estudiante. Hay 2 argentinos entre los 50 mejores del mundo, ahora. Ayer estuvimos con el ministro, un poco le decíamos en chiste, como tu vida son pálidas, 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 acá te traemos una buena noticia. 2 chicos, uno estudiando geología en Comahue, que la rompe, que hizo un experimento que reduce la necesidad de agua de todo lo sembrado en el sur. Todo un experimento que yo no entendí, pero estaba bueno. Y el otro es un matemático que sus papás eran cartoneros, él vendía medias en la feria de Solano, en Quilmes, nunca en su vida pensó en estudiar en la facultad, o sea, no se le ocurría seguir estudiando, está en 5º año. Una amiga le llevó al colegio la guía del estudiante, empezó a mirar las universidades y las carreras, y él como que no estaba en su horizonte eso, empezó a preguntar, se empezó a conectar y consiguió una beca, estudió en la UADE y ahora está haciendo su 3ª carrera en la UBA. Es una bestia. La abuela le regaló, cuando él estaba en 4º grado, un libro de matemática que era para el secundario, o para el CBC. Y él lo agarró y dijo, estos problemas no los sé, pero los quiero resolver, y empezó a ejercitarlo y fue respondiendo. Él cuenta que anotaba todo el día los cálculos que hacía, yo lo vi dibujar fórmulas que no entiendo, y cuenta que cuando vendía estas medias ahí en Solano, no podía anotar, entonces practicaba cálculos mentales. Bueno, hoy armó una empresa, es impresionante, armó una empresa de un servicio de software y sigue haciendo cosas. Y digo, al final alguien confió en él, obviamente había un maestro atrás que fue el que lo empujó y que le dijo, dale, se puede. Y un chico que no tenía futuro, hoy está dando cátedra, lo van a ver estos días en los medios, mañana a 6:30 de la mañana vamos a ver a Feynman de vuelta, antes fue un docente, ahora es un estudiante. Bueno, yo le decía al ministro, dentro de todas las pálidas tenemos esto también, que es donde tenemos que apoyarnos como los logros, también para motivarnos. Digo, si todos los días te va mal, bueno, perdés ese interés. Cuando ves estos casos, decís, bueno, esto es lo que nos trajo hasta acá y digo, es lo que queremos construir.
No, yo algo que pensaba cuando empezaste a contar esto de las políticas educativas, digo, en todo lo que hablamos, ¿no? Infraestructura, aprendizaje. Entonces, bueno, si de las bases no importan las políticas educativas, todo es parte de la política educativa, ¿no? Así que, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. Sí. Vos nombraste, no, chiquitita, no quería hablar, pero esta me... No, varias veces se habló mucho acá de la formación inicial, y también hiciste referencia, recién decías, bueno, cuando un maestro llega a una escuela, ¿no? Nosotros sabemos que hay un montón de saberes que los maestros aprenden en la experiencia, que la formación inicial no alcanza para toda la toma de decisiones que implica la tarea del docente, ¿no? Que es trabajamos de eso, de tomar decisiones los maestros. Entonces, la pregunta es si en estas entrevistas que hiciste o en estos intercambios que tenés con tantos especialistas, aparece como tarea pendiente esta sistematización de algún modo de los saberes que los docentes aprenden. Es decir, si está esta valorización del docente como productor de conocimiento en la práctica, para que se arme un cúmulo que después pueda ser compartido entre colegas. Porque ahí hay un montón de saber circulando, pero que no está como muy escrito, sistematizado. Sí, o sea, está muy presente el tema como pendiente de la formación docente. De hecho, yo en Argentina entrevisté a 2 exministros para esconderme políticamente. Entrevisté a Esteban Bullrich y a Filmus, uno de cada lado. Pero Esteban habló especialmente de la formación docente como tarea pendiente, como reformular lo que estamos haciendo. Tenemos hace un poco más de 10 años el Infod y cómo repensamos eso como tarea. Sí. Esto que vos decías también, bueno, yo hice mi práctica con mis propios alumnos. La verdad que esa es para revisar eso, pero la realidad y la cuestión económica y hace que los maestros estén laburando todo el día, los estudiantes. Yo estaba laburando y... Después nos encontramos con... Mi profesora, yo estudié filosofía, había 5 por año, mi grupo éramos 20, era el más numeroso. La profesora de práctica no tenía 20 escuelas y yo tenía, 3, 4, 5 grupos. Yo Yo negocié y le dije, si venís a observar mi clase te presto mis otras 4. Y la tipa dijo, no está... Sí, pero son esos, sí. Creo que... Sí. Creo que para mí lo más interesante, el comentario da para tu tesis y muchas más, pero lo más interesante es apoyarnos en la experiencia de otros, que es un poco lo que decía, que el ministro no llama al exministro para decirle, che, esto, ¿qué opinás? De hecho, por lo general, llegan y cambian todo lo que había. El ministro... No, quedan ahí no, al revés. Lo que aprendió lo tiran para atrás. El ministro de Nueva Zelanda me decía, yo les hacía una pregunta que es, ¿qué le dirías al próximo ministro? Y el de Nueva Zelanda me dijo, si lo veo al próximo ministro le diría, por favor, bancame una de las cosas que hice, como no destruyas todo. Generé 20 programas, uno bancámelo. El caso argentino, Conectar Igualdad, lo puso un gobierno, lo tiró otro. Y como el cambio es tal, cambia cada 2 años, en promedio, yo entrevisté a 31, solo 2 estuvieron 8 años, el de Holanda y una de Colombia, estuvieron 8 años en el cargo. Todos los demás, menos de 4. Entonces no hay nada. Hace poco hablaba con el ministro de Mendoza y me dice, hay un tema en educación que me lo dijo un ex ministro, que es el botón rojo no existe. Ese botón que vos pensás, bueno, estoy en el ministerio, soy el ministro, voy a cambiar la formación. Apretás el botón y dice, el botón, los cables están sueltos. Apretás, cualquier orden que das, no pasa nada. Y eso sí lo sabemos. El ministerio cambia regulaciones. Es tal el nivel de impermeabilidad que tenemos que ya ni prestamos atención. Como también cambian tanto, no prestamos atención porque sabemos que hoy dicen una cosa, mañana otra, y en el fondo en el aula todos los días pasa lo mismo. Sí, de ese sistema, de un sistema que está roto, que no hay equipo. Yo creo que esto es poco lo que nos apoyamos. El ejemplo, ahora hay un par de programas en México y en Brasil de tutorías y de mentoría que los docentes más grandes acompañan a los nuevos. Bueno, son prácticas que no son tan comunes y que hay que fomentarlas. Es decir, traigámoslo, todo es como cuánta bola le damos a los abuelos, es como, y tiene una trayectoria de experiencia buena. Esos aprendizajes, llevarlos al sistema. Yo lo vi muy claro en los ministros que no escuchan anterior.
Pero después cuando lo pienso acá digo, bueno, en el fondo yo tampoco escucho. Digo, claro, digo, son esos vicios que están en todos los sistemas y que al final lo que es claro para mí es que la oportunidad de Jujuy, esa experiencia con supervisores, que no había un protocolo, digo, cuando lo vi, digo, claro, no hay un protocolo, o sea, protocolo en el sentido, no hay una guía de esto es lo que tenés que hacer. Es gravísimo, pero bueno, y yo ahora, a la misma vez que es gravísimo, digo, sí, ¿por qué no lo hacemos? Y hay que, bueno, nosotros estamos trabajando con el gobierno de Jujuy a ver si logramos hacer algo de eso, como, en el fondo, las cosas que uno quiere las puede hacer. Requiere voluntad, empujar, pero se puede. Bueno, sabemos que tu tiempo, pero dos cositas últimas. Una, tanto en el libro como en un montón de cuestiones, sabemos que a veces los ministros o distintos, digamos, lugares políticos llevan adelante ideas, propuestas, resoluciones. ¿Te marcan dónde es que se filtra el poder llegar al aula todo esto? Porque a veces queda en las buenas ideas y ellos detectan dónde es que, en general, que se frenan las cosas. Y te dejo después lo último. ¿Qué palabras nos dirías, digamos, como institución formadora? Acá hay gente que ya está recibida, pero bueno, también una de las cuestiones que llevamos adelante es la formación docente. Bueno, quizás tengas alguna palabra, algún consejo, algo. ¿Consejo me pueden dar ustedes? No, ¿dónde se filtra? Creo que cualquiera que le pregunte le va a echar la culpa al de arriba o al de abajo, como en todos los niveles. Y por eso creo que lo que necesitamos es dar un salto 180, como romper con el esquema, porque cualquier director le va a echar la culpa al supervisor, el supervisor al distrital. A mí me pasa ahora implementando programas municipales en Provincia de Buenos Aires, sobre todo. Los municipios tienen un distrital que está puesto por la provincia y alguien que pone municipio. Y hay batalla campal. O sea, uno de los dos te lo frena siempre. Entonces siempre hay otro y creo que es imponer una lógica de trabajo en equipo. Y eso para eso hay que apostar. Cuando uno baja las defensas, al otro lo pones en jaque y baja las defensas. Yo con un amigo armamos comidas educativas con gente de todos los sectores. Hoy a la noche tengo una comida con un periodista, una sindicalista, 2 personas del movimiento Evita, una persona del gobierno. No, una persona del gobierno de la ciudad, alguien de Lomas, como mucha variedad. Y discutimos, a veces se pone más picante, a veces menos. A mí me divierte ir cambiando la gente. Y ponerse un sindicato, un ministro, y así discutimos. Y en un amigo que tiene una editorial invitó al CEO de la editorial, que es como su competencia. Y el tipo no entendía, como vino a la comida y al principio estaba incómodo porque como, este tipo me invitó, pero es mi competencia. Y la reunión, estaba el ministro nacional, había 3 empresarios muy importantes, 2 ministros provinciales, una sindicalista picante, y estaba buenísima la mesa, y decía como, che, la competencia me invitó, como, y creo que un poco hicimos otras y replicamos esa lógica de invitar a otros así, y en el fondo cuando vos bajás las defensas, el otro lo pones en jaque. Entonces, yo veo la generosidad de abrir el juego, hace que el juego sea mucho mejor, como la batalla incluso entre las editoriales en ese sentido es mucho mejor y construís más. Pasó lo mismo con 2 tipos que tenían cadena de escuelas, que tenían como 7, 8 escuelas privadas y uno invitó al otro y de vuelta, a mí me quedó como aprendizaje. Cuando jugás con generosidad, no es que siempre te va a pagar bien, te puede pasar que no, pero cambiar la regla del juego. Y creo que en el sistema educativo tenemos que cambiar la regla del juego, tenemos que articular distinto en la escuela, tenemos que... Nosotros después de hacer, cierro con esto, hicimos el programa para directores, formamos a 10.000 directores, teníamos que evaluar si nos ha ido bien. Para evaluar, en vez de preguntarle a los directores si estaban contentos o no, que estaban bastante contentos, fuimos a entrevistar a docentes.
Como se van ellas dos a hacer un programa, vuelvo, le pregunto a los docentes, che, ¿volvió mejor o no? Y ahí había... Y cuando hicimos un estudio largo, viendo un montón de indicadores, a mí hubo dos que me llamaron la atención. Uno es que esas escuelas, y además, típico como está de moda, tomamos un grupo de control, escuelas que no habían hecho el programa, escuelas que sí, toda la medición típica. Comparando las escuelas, encontramos dos cosas muy llamativas. Una, las escuelas que habían hecho el programa habían hecho más visitas escolares, más excursiones. Entonces fuimos al programa, empezamos a charlar y en ningún momento, era un programa de 6 semanas, en ningún momento decíamos, che, hay que hacer excursiones, hay que ir al planetario. Nunca lo dijimos. Sin embargo, empoderar a los directores hizo que los tipos se animen a más y empujar. Entonces era un indicador clarísimo, no buscado, pero bueno. Y el otro había muchas formas de medir como la satisfacción. Y uno era cuánto te alientan a innovar. Cuando vos innovás, el otro te dice, qué bueno, dale, como probá, o clima abierto a eso. Ese era otro de los diferenciales más grandes. Que no tenía que ver con yo innové y me fue bien. Tenía que ver con mi equipo me alienta o mi equipo me... Y ahí creo que hay algo en esto del instituto de decir, bueno, no somos conscientes del poder que tenemos respecto al de al lado. Estamos como todos muy concentrados en la nuestra y tenemos poco de cuánto puedo yo, con decir al otro, che, qué bueno eso, o contame, o... Es la lógica de estar solo, de jugar en equipo. Pero es la lógica del docente para con el alumno y no la tenemos Entre docentes. Ahí creo que tenemos 1000 desafíos de bajar barreras y de vuelta, vuelvo al principio de jugar en equipo. Bueno, perdón que hablé tanto, muy buenos los comentarios, las preguntas y estoy para seguir el debate. Ahora me toca salir corriendo, pero se los dejo, se los comparto. ¿Sí? ¿Qué dura? ¿4 minutos? Si querés lo ponemos o vos si querés andarlo. ¿Cómo se aprieto? A ver si nos postulan. Excellence Awards.